Entonces mucha gente dice, ¿cómo así que canales? Bueno, hay canales conscientes y canales inconscientes. Que quede muy claro esto. Canales conscientes son las personas que saben y empiezan a sentir cosas extrañas y son conscientes de todo lo que pasa. Por ejemplo, como una historia que les conté hace poco, que un niño decía que él es un niño bueno, juicioso, pero que él no entendía por qué su mente le decía que consumiera drogas, alcohol, que saliera, tuviera malas amistades e hiciera cosas malas. Eso es un canal consciente. Cuando, por ejemplo, una persona normal empieza a sentir, por ejemplo, una mujer empieza a sentir que le gustan las mujeres, dice, pero ¿por qué me van a gustar las mujeres si es que yo sé que me gustan los hombres? Y entonces esa persona es consciente de que su mente le está hablando, pero que no es ella, ¿cierto? Porque ese es el engaño que el enemigo hace con las personas para que nosotros cambiemos nuestros gustos, nuestras preferencias y nos vayamos por el camino equivocado. Listo, estas son las personas conscientes. Ahora, el canal inconsciente son personas que no se dan cuenta de que su mente está siendo dominado por fuerzas superiores, sean brujas, demonios o espíritus, y entonces se dejan manipular. Básicamente se vuelven una marioneta de estas personas que les quieren hacer daño o de la oscuridad. Entonces muchas veces de pronto en las misas de sanación vemos que una persona está y empieza a gritar y se desmayan y empiezan a temblar y a vomitar. Estas personas son canales inconscientes. ¿Qué pasa? Cuando por ejemplo las personas están en pecado, cuando por ejemplo no cumplen la voluntad de Dios, están a toda hora haciendo cosas indebidas, entonces en la parte superior tenemos, es como, vamos a imaginarnos como si fuéramos nosotros una botella y tuviéramos aquí la tapita. Entonces cuando cometemos muchos errores, muchos pecados, es como si quitáramos esa tapita y le decimos al enemigo, bien pueda entre que le presto mi cuerpo para que usted habite en él y haga con este estuche lo que a usted le dé la gana. Básicamente es así. Entonces por eso es que tenemos que estar alineados con la voluntad de Dios para que el enemigo no nos pueda utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces en los procesos que yo monto por internet, ustedes ven que las personas, mucha gente me pregunta, pero ¿cómo así es que la bruja va al consultorio? Como el paciente es un canal inconsciente, la bruja puede canalizarse y dar toda la información. Entonces yo aprovecho todo lo que sé y lo que hago es traerla para que me confiese todo lo que está haciendo para poder ayudar a las personas. Porque si la bruja me dice qué hizo, qué montó, dónde, cuándo, cómo y por qué, para mí es mucho más fácil ir a esos lugares con la ayuda de Dios, la Virgen y los ángeles para deshacer todos esos trabajos. Entonces pasó un caso. En estos días llegó una paciente al consultorio y Mariana, la otra terapeuta, la estaba atendiendo. Yo terminé un proceso y me quedé escuchando la historia y me preocupé un poco porque empezaron a contar el esposo y la hija que ella había sido atendida por muchos sacerdotes católicos y que no la querían volver a atender porque ella era muy agresiva con los sacerdotes, entonces les pegaba, los arañaba, los mordía, y la última vez como que le pegó muy fuerte a un sacerdote y lo dejó muy enfermo. Que incluso muchos de ustedes saben que el padre Juan Pablo, que trabaja conmigo en un proceso de liberación el año pasado, fue agredido por una persona poseída fuertemente y le dañó el hombro, y desde eso sufre de su brazo fuertemente, unos dolores, y está en terapias y bueno, en fin, una cantidad de cosas. Entonces cuando yo escuché que a esta señora le pasaba eso, iba a un proceso con Mariana, yo dije, Dios mío, lo que le va a tocar a Mariana, voy a estar muy pendiente de lo que va a pasar para ver cómo la puedo ayudar, a ver si ella necesita ayuda, ella me llama, y si no, pues obviamente lo hace sola. Pero nunca llega algo que nosotros no seamos capaces de resolver. Entonces yo estuve muy pendiente y vi que la señora decía, estoy bloqueada, estoy bloqueada, estoy bloqueada, y solo repetía eso y no había como un avance en el proceso de sanación. Yo terminé mi proceso, el otro proceso que empecé apenas, yo terminé un proceso, escuché la historia, entré a un proceso, volví a salir, y cuando salí escuché, estoy bloqueada, estoy bloqueada. Entonces yo dije, me voy a ir a descansar, ya terminé, voy a dejar a Mariana ahí con la paciente, que le toque vivir esta experiencia. Pero algo me decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y yo estaba cansada, entonces había tenido unos procesos muy fuertes, pero yo dije, no, tengo que estar, porque si estoy sintiendo que no me puedo ir, bueno,
Me paro en la puerta del consultorio de ella y le digo, ¿qué es lo que pasa? Me dice, no, ella dice que está muy bloqueada y que no es capaz. Entonces le digo yo, sí. ¿Y quién está ahí hablando? ¿Quién se está escondiendo? ¿Por qué estás temblando? Inmediatamente digo yo eso, la señora se convierte, pero la cosa más impresionante, o sea, eso fue en cuestión de segundos que ni siquiera pudimos grabar, porque ustedes saben que nosotros grabamos los procesos, no hubo tiempo de grabar y se alborotó a gritar y ya no me hablaba la señora sino un hombre con una voz muy fuerte y me decía, maldita, te voy a matar, conmigo no vas a poder, no han podido esos sacerdotes, no ha podido nadie, ahora vas a poder tú. Y como decían que ella era muy agresiva y que le tiraba a los sacerdotes, yo me la acerqué y la cogí de acá, le puse mis manos y le dije, sí, ¿quién eres? ¿Y qué es lo que pasa? A ver, ¿qué es lo que ella te hizo? Cuenta, a ver, ¿cómo te llamas? Y no te voy a decir, maldita, te voy a acabar, que no sé qué. Y yo le había dicho allá en la sala que si yo la veía agresiva, la quitaba del proceso y no la podíamos ayudar. Así que ella tenía que ayudarme a controlar su cuerpo para que no nos fueran a atacar. Entonces el demonio hablaba por medio del cuerpo de la señora, o sea que eso quiere decir que ella es un canal inconsciente. Un canal inconsciente puede matar, puede dañar, puede hacer cualquier cosa y ni siquiera se da cuenta. Pero yo traté de que ella tuviera un poco de conciencia a través de hablarle y de darle muchos consejos para que no fuera a pasar eso. Cuando él estaba hablando, ella me dijo, Sandra, te quieren matar, me está diciendo que te entierre el Cristo en el cuello. Yo siempre les doy un Cristo porque esa es la protección y ellos se desesperan mucho cuando tienen el Cristo, cuando tienen el rosario, cuando tienen la espada de Miguel. Y ella me decía, me están diciendo que te entierre el Cristo en el cuello. O sea que si yo a ella no la vuelvo consciente, me hubiera podido haber matado en ese proceso. Bueno, pasó de todo y gracias a Dios se pudo liberar de eso, se dio cuenta que era lo que estaba pasando, por qué, cómo, los errores, las faltas. Y bueno, ella fue liberada. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces conocemos a muchas personas que por ejemplo están en las drogas, en el alcohol, están pasando situaciones fuertes en sus vidas y esas personas no son capaces de salir de ahí porque son el estuche que le prestaron al demonio para entrar. Entonces ellos son controlados como marionetas y no pueden salir, están en un círculo vicioso y no pueden y el demonio les dice no vas a poder, tienes que estar aquí, tienes que consumir más. Lo peligroso del asunto es que, ¿qué pasa, por ejemplo, con una niña que llegó en estos días de Bogotá? Ella decía, la habían tenido en un hospital mental porque nadie le creía que ella veía un hombre parado al pie de su cama y le hablaba y le decía, quítate la vida. Y ella decía, no, yo no me voy a quitar la vida. O sea que ella era un canal consciente, quítate la vida, no. Si no te la quitas tú, te la quito yo. Entonces ya buscaba ayuda y nadie le creía, todo el mundo decía que estaba loca. Entonces la llevaron a un psicólogo y obviamente la diagnosticaron para el hospital mental y allá con medicamentos la internaron. Ella seguía viendo a este señor y resulta que empezó eso a volverse tan tormentoso porque ellos le empiezan a decir, si no te quitas la vida tú, te la quito, se la quito a tu mamá o a tu papá o a un hermano tuyo. Y si son niños se empiezan a preocupar mucho y como no quieren que sus familiares sufran, terminan quitándose la vida, así que hay que tener muchísimo cuidado con los niños. Aparte de eso, si son canales inconscientes, una persona que es canal inconsciente puede de noche estar dormida y le dice el demonio levántate y suicídate y se puede levantar sonámbulo, matarse y no se da cuenta. Por eso a mí me hicieron una pregunta, ahorita la respondo para no desconcentrarme del tema. Por eso yo muchas veces les he hablado, por ejemplo, el tema de los sacerdotes católicos, que ellos son muy propensos a recibir muchas malas energías cuando están, por ejemplo, en las misas. A nosotros nos pasó que el padre Juan Pablo y yo hicimos una misa muy bonita en una cancha y muchos de ustedes asistieron y había una persona con un demonio y había una bruja. Y empezaron a mover muchas cosas malucas y un demonio hizo transferencia y se le metió a una niña que era muy rebelde, muy grosera y le habíamos hecho una liberación hacía unas horitas antes, volvió y le entró y eso fue un problema para sacarle eso porque estaba supremamente fuerte. Entonces los sacerdotes cuando están en esos procesos, en las misas y todo de liberación, ellos son propensos a recibir todo eso y más si son canales inconscientes. Entonces el enemigo puede entrar y está hablando con alguien normal, lo puede matar o puede violar un niño, una niña y después el sacerdote dice, pero yo no fui. Y obviamente no fue él, no se acuerda, pero ¿quién le dice a la justicia
que él es un canal inconsciente y que se le metió un demonio o un espíritu. Eso obviamente no tiene explicación, ni eso lo van a entender, ni tiene solución. Entonces muchas veces les digo, hombre, no juzguemos. El demonio hace esto con los sacerdotes, sobre todo para poder hacer que nosotros perdamos la fe en las iglesias, para que nos alejemos, para que no confiemos en ellos y nos vamos más bien alejando del Señor. Entonces, cuando uno va a la iglesia no va a juzgar al sacerdote que está ya parado, que es un ser humano común y corriente, sino que va a aprender simplemente la palabra de Dios. Tengan cuidados con sus familiares. Si por ejemplo ustedes ven que hay un familiar que actúa raro, que pelea mucho, de pronto es un canal inconsciente que el enemigo está utilizando para armar peleas en la casa, para desesperar al esposo, para que haya un divorcio, para desesperar a la esposa. De pronto lo está haciendo con el esposo para que sea infiel y se dañe el matrimonio. Entonces no se dejen utilizar, traten de ser como muy perceptivos, de tener mucho discernimiento para que no cometan estos errores y no dejen que el enemigo se aproveche de ustedes y los utilice. Señores, esto era lo que les quería contar. Aquí me hicieron una preguntita, ¿se pueden presentar los dos canales en una sola persona? Sí, una persona puede ser en unos casos consciente, en otros inconsciente, pero generalmente no pasa. Por ejemplo, les cuento que hay una persona que yo conozco que era canal inconsciente y por medio de hacerle muchos procesos de sanación y de explicarle muchas cosas, se volvió canal consciente. Entonces esta persona estaba así, de un momento a otro se desmayaba y empezaba a ver hablar el demonio. De pronto estaba hablando uno con esa persona y de un momento a otro yo veía que hacía un movimiento raro y como obviamente yo sé y tengo los dones, yo sabía que no era él, sino que ya me estaba hablando, era el demonio. Y yo sabía que estaba tratando de llevarme por otro camino. Y obviamente pues eso es lo que hay que empezar a aprender. Por eso hay que orar mucho, acercarnos mucho a Dios y, mejor dicho, actuar siempre, siempre bien. No hay ningún problema que no tenga solución. Así ustedes vean todos los caminos cerrados, yo les voy a mostrar cómo se solucionan los problemas. Un abracito, Dios me los bendiga y mucha fe, mucha oración. Chao.